Buenos días, bienvenidos una vez más a nuestro curso de Introducción a la Matemática que dictamos para la Tecnicatura Universitaria en Energía Solar en la localidad de Cafayate. Vamos a continuar viendo la unidad 4 de nuestro programa referida al tema funciones. En la clase anterior hemos visto lo que son las funciones lineales, aquellas cuya ecuación que las describe son de la forma y igual a m por x más b, donde m y b son números reales fijos conocidos, los parámetros de la función lineal. Hemos visto cómo el conocimiento de m y b nos permite prácticamente de manera instantánea saber qué forma tiene o qué ubicación, qué orientación tiene la línea recta que corresponde a la función, y a la inversa, viendo una línea recta, hemos sido capaces de obtener de manera más o menos rápida los parámetros m y b que les corresponden. Nos va a interesar también que ustedes adquieran esa misma capacidad para otros tipos de funciones que ya no sean las lineales, pero por el momento vamos a hacer una pausa en eso y vamos a aprovechar el conocimiento que hemos adquirido en nuestras clases anteriores respecto de las funciones lineales para ver a las expresiones y igual a m por x más b desde otra perspectiva. Si ustedes recuerdan, nuestro estudio de ecuaciones e inecuaciones en la unidad 3 se refería a ecuaciones e inecuaciones de una sola variable. Sin embargo, en una expresión como y igual a mx más b, esa expresión puede ser vista como una igualdad o una ecuación en la que aparecen no una sino dos variables, la variable x, normalmente le llamamos independiente, y la variable y, la dependiente, pero en definitiva es una expresión que vincula dos variables, es un caso de ecuación en dos variables. El objetivo de esta clase va a ser estudiar ecuaciones lineales en dos variables, sistemas de ecuaciones lineales en dos variables que seguramente les van a sonar del estudio previo que puedan tener en el colegio secundario o en el curso de ingreso, que significa resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y eso va a constituir prácticamente un repaso de cosas que ya saben, pero vamos a incursionar también en una área nueva para ustedes probablemente, que es las inecuaciones y los sistemas de inecuaciones lineales en dos variables. Vamos a ver cómo ese tipo de estudio nos conduce a aprender a resolver problemas que en principio parecieran ser bastante difíciles de resolver, pero que con las herramientas que vamos a ver se transforman simplemente en algo totalmente realizable y con mucha aplicación en muchos campos de la ciencia, como vamos a ver. Entonces comenzamos con las ecuaciones lineales en dos variables. ¿Qué va a ser una ecuación en general en dos variables? Va a ser una igualdad entre dos expresiones en las que una o ambas dependen de justamente dos variables. Es decir, una ecuación en dos variables va a ser una expresión de la forma E1 igual a E2, donde E1 y E2 son expresiones que en general dependen de dos incógnitas, digamos X e Y. Recuerden que en el caso de una ecuación en una sola variable, la expresión que correspondía a la ecuación era una igualdad entre dos expresiones que dependían de una sola variable. Bueno, acá estamos empezando a ver el caso en el que las expresiones vinculadas en una igualdad, o sea, el miembro de la izquierda y el miembro de la derecha, ambas, una o ambas, dependen ya no de una, sino de dos incógnitas, que les vamos a llamar en general X e Y, o como se nos ocurra llamarle. ¿Qué va a ser el conjunto solución? Bueno, recordemos que en una ecuación de una sola variable, el conjunto solución era los valores de la variable, que sustituidos en la expresión producían la igualdad. Como acá tenemos dos incógnitas, vamos a tener que pensar entonces en parejitas de valores, y por lo tanto el conjunto solución va a ser el conjunto de todos aquellos pares ordenados, x0 y 0, digamos, que sean números reales, que sustituidos en cuenta de x y de y en las expresiones miembro izquierdo y miembro derecho de la igualdad, producen efectivamente la igualdad. Ya vamos a ver ejemplos. Pero antes vamos a puntualizar al caso que nos van a interesar principalmente acá, que son las ecuaciones lineales en dos variables. ¿Qué va a ser una ecuación lineal en dos variables? Básicamente va a ser aquella expresión de este tipo en la que
las expresiones E1 y E2 son de tipo lineal en las dos variables X e Y. Concretamente va a ser una ecuación lineal en dos variables es de la forma D por X más E por Y igual a F, en donde D, E y F, los parámetros de la ecuación, así les vamos a llamar, son números reales, fijos y conocidos. Y por supuesto que entonces el conjunto solución va a ser todas las parejitas de valores X e Y, X0 y 0, tales que sustituidos en la ecuación, o sea, D por X0 más E por Y0, sustituidos en cuenta de X y de Y de las variables, producen la igualdad de efectivamente D por X0 más E por Y0 es igual a F. Eso va a ser una ecuación lineal en dos variables, una igualdad de este estilo o cualquier otra igualdad que a través de manipulación lícita pueda ser llevada a esta expresión. Por supuesto que en este momento una expresión de este estilo, ustedes lo primero que están pensando es decir, ¿y por qué no despejo Y? Que era lo que hacíamos para obtener la pendiente y la ordenada al origen de una línea recta. Bueno, efectivamente, ese despeje lo podemos hacer si el numerito E que multiplica a Y es distinto de 0, porque en ese caso, por supuesto, que el despeje es posible. Fíjense que lo primero que tengo que hacer es sumar miembro a miembro menos D por X, en otras palabras, menos D por X más F sería igual a E por Y, eso en un primer paso, y luego dividir por E a ambos miembros, cosa que es posible porque E no es 0. Y en definitiva, esa cuestión de despejar Y me lleva a una expresión de la forma Y igual a menos D sobre E por X más F sobre E. Si llamo a todo esto M y a todo esto B, estoy viendo que el caso E distinto de 0 me conduce justamente a una expresión de las mismas que definen una función lineal, y por lo tanto el conjunto solución, que va a ser las parejitas de valores X y Y que cumplen esa igualdad, las conocemos muchísimo de nuestro estudio en la clase anterior. Sabemos que son los puntos sobre una recta, llamémosle R, que tiene pendiente menos D sobre E y ordenada al origen F sobre E, cuya gráfica, como sabemos, es una línea recta. Sabemos perfectamente, digamos, dada su pendiente y su ordenada al origen, sabemos cuál es la recta. En definitiva, lo que interesa es que un punto está sobre la recta si sus coordenadas x0 y 0 cumplen esta ecuación. Si el numerito D que multiplica a x en la ecuación es distinto de 0, fíjense que la pendiente va a ser distinta de 0, se va a tratar de una recta inclinada, dependerá, digamos, del signo de la pendiente, si crece de izquierda a derecha o si decrece de izquierda a derecha. Y si D es igual a 0, se trata de una recta con pendiente nula, es decir, una recta horizontal. Todo esto lo conocemos perfectamente de nuestro estudio en la clase anterior. O sea, la ecuación lineal, para el caso en el que el número que multiplica Y es distinto de 0, sabemos que es una recta, ya sea inclinada u horizontal. ¿Qué pasa si el número que multiplica Y es 0? Ya no puedo despejar Y porque en algún momento tendría que pasar dividiendo un 0, cosa que no puedo hacer. Sin embargo, fíjense que en ese caso, primero hagamos de cuenta que el número que multiplica a X, es decir, D, no sea el 0. Entonces la ecuación simplemente se transforma en D por X, bueno, más 0 por Y. Directamente puedo ignorar ese término y me quedaría D por X igual a F. Y si D es distinto de 0, puedo despejar X y me queda X igual a F sobre D. Por lo tanto, ¿quién va a ser el conjunto solución? Va a ser todas las parejitas X y Y, porque recuerden que en una ecuación lineal en dos variables, las soluciones son parejitas ordenadas de valores X y Y, en los cuales este proceso me pone solo condiciones para X, que el X sea igual a F sobre D y el Y puede valer lo que quiera. ¿Qué tipo de gráfica tiene esto en el plano? Bueno, si yo pienso en todos los
pares ordenados cuya primera componente vale un cierto valor y la segunda componente no tiene restricciones, se trata simplemente de una recta vertical que corresponde a todos los puntos en los que el x sea igual a f sobre d y el y valga lo que quiera. Entonces, lo que les tiene que quedar claro es que en una ecuación lineal en dos variables en las que el coeficiente de la variable y sea 0, se va, y el de la variable x no sea 0, se va a tratar de una recta vertical justamente por la coordenada natural que surge del despeje de x de la ecuación. Y hemos visto qué pasa si e es distinto de 0, qué pasa si e es igual a 0 y d distinto de 0, y el único caso que nos faltaría es qué pasa si d y e son ambos ceros. Eso es una situación trivial y en lo sucesivo vamos a tratar de evitar situaciones triviales. El caso trivial entonces es que e sea igual a 0 y d también sea igual a 0, porque en ese caso la ecuación lineal en dos variables es 0 de 0 por x más e, que es 0 por y, igual a f. O sea, si d y e fueran ambos 0, la ecuación es simplemente 0 por x más 0 por y igual a f, donde vemos que en el miembro de la izquierda, cualesquiera sean los valores x e y, por los que yo sustituya, 0 por x va a ser 0, 0 por y va a ser 0, 0 más 0 va a ser 0, y la cosa se va a reducir a 0 igual a f. Con lo cual, si el f no es 0, la igualdad no va a ser posible y el conjunto solución va a ser el vacío. Claro, porque a la izquierda voy a tener un 0 y a la derecha algo distinto de 0. Jamás voy a encontrar valores para x y para y que produzcan la igualdad. Entonces el conjunto solución va a ser el vacío. Y si f es igual a 0, cualquier valor que yo ponga para x y cualquier valor que yo ponga para y va a producir la igualdad, porque si f es igual a 0, acá tengo 0 por x más 0 por y igual a 0, y entonces el conjunto solución es reemplace a x y a y por lo que quiera, y eso es justamente todas las parejitas x y, donde x y está en R, que hemos visto que un nombre para eso es R2, todo el plano. Son casos triviales, ¿sí? Cuando e igual a 0 y d igual a 0, la ecuación es una trivialidad que admite o al conjunto vacío o a todo el plano como soluciones. En general, vamos a evitar estas situaciones triviales, o sea, siempre. ¿Por qué? Porque simplemente son fáciles. Entonces, cada vez que estudiemos una ecuación lineal, vamos a pedir que al menos uno de los dos coeficientes sea distinto de 0. ¿Y qué será un sistema de ecuaciones lineales en dos variables? Bueno, simplemente sería una parejita de dos ecuaciones lineales, digamos una primera ecuación lineal cuyo coeficiente para x le llamemos d1, coeficiente para y e1 y término independiente f1, eso para la primera de las ecuaciones lineales, y una ecuación similar, otra ecuación lineal con sus propios coeficientes d2, e2 y f2. Esas dos ecuaciones lineales puestas en conjunto conforman lo que llamamos un sistema de dos ecuaciones, porque hay dos ecuaciones lineales con dos variables. Cada ecuación es en las variables x e y. Y uno se pregunta, bueno, como les decía, vamos a hacer de cuenta que ninguna de ellas es trivial para no caer en situaciones que serían de fácil resolución. La primera de las ecuaciones sabemos que tiene un conjunto solución S1 que va a ser una recta. Le llamemos R1 a la familia de pares ordenados que son solución de la primera ecuación. Y similarmente, la segunda de las ecuaciones lineales va a tener como conjunto solución S2 una recta que le vamos a llamar R2. ¿Cuál va a ser el conjunto solución del sistema? Va a ser el conjunto de todas las parejitas x0 y 0 que satisfagan simultáneamente. En un sistema vamos a entender que lo que queremos es que las ecuaciones que intervengan se satisfagan todas al mismo tiempo. Por lo tanto, el conjunto solución va a ser
el conjunto de todos los pares ordenados que cumplan la primera ecuación lineal y simultáneamente cumplan la segunda ecuación lineal. Si cumple la primera ecuación lineal, tiene que ser un punto sobre la recta R1. O sea, estar en el conjunto solución de la primera ecuación lineal. Y similarmente, si va a cumplir la segunda ecuación lineal, tiene que estar en S2. Por lo tanto, el conjunto solución de un sistema, y esto es lo que le tiene que quedar más claro, es el conjunto de las parejitas X0 y 0 que cumplen, o sea, que están en los conjuntos solución individuales de cada una de las rectas que corresponden a las ecuaciones del sistema. Entonces uno dice, bueno, si el conjunto solución de la primera ecuación es una recta que hemos llamado R1, y el conjunto solución de la segunda ecuación es otra recta que hemos llamado R2, ¿cómo hago para ver cuáles son los pares ordenados que cumplen simultáneamente ambas? Bueno, tendría que idear alguna manera de ver qué parejas X0 y 0 están sobre esta recta y también sobre esta otra recta. Lo mejor que podemos hacer es dibujar a ambas rectas superpuestas en un mismo sistema de ejes. Y si yo tengo que elegir los puntos que satisfacen ambas ecuaciones, estoy obligado a elegir los puntos que están simultáneamente en las dos rectas, que me conduce directamente, de acuerdo a este dibujito que estoy viendo, a los puntos en los que las dos rectas, la azul que corresponde a la recta R1 y la roja que corresponde a la recta R2, se superponen, se tocan. Y ese punto de intersección tendrá ciertas coordenadas X0 y 0, y ese punto va a estar sobre ambas rectas, por lo tanto va a estar en el conjunto solución. ¿De acuerdo? Veamos a través de un ejemplo esto que acabamos de ver. Aclaración, los sistemas de ecuaciones surgen naturalmente de varios problemas, como este que vamos a ver acá. O sea, no es caprichoso estudiar por qué nos interesa resolver sistemas. Veamos este ejemplo. Es un problema en realidad. Las edades de dos personas, llamémosle María y Juan, suman 99 años. O sea, María y Juan tiene cada uno su edad. Si yo las sumo, esa suma me da 99 años. Es un dato de este problema. Y por otro lado, dice el problema, Juan tiene el doble de la edad de María. Entonces la pregunta natural es, ¿cuántos años tiene cada uno? Podría uno mirando solo que la edad de ambos suma 99 años, podría decir 70 y 29, pero eso no cumpliría el requisito de que el Juan tenga el doble de la edad de María. Entonces podríamos decir, bueno, entonces si Juan tiene 10 y María 5, ahí se cumple que Juan tiene el doble de la edad de María, pero no se cumple el requisito de que la suma 10 más 15 dé igual a 99. ¿Habrá alguna forma de calcularles la edad de María que cumplan las dos cosas que informa este problema, que sus edades sumen 99 años y que Juan tenga el doble de la edad de María? Bueno, justamente los sistemas de ecuaciones lineales nos permiten manejar este problema y resolverlo sin ninguna complicación. Como siempre en un problema, uno identifica las incógnitas que tiene dos personas, cada uno tiene una edad, le puedo llamar X a la edad de María, le puedo llamar Y a la edad de Juan, y los datos del problema me dicen que la suma de la edad de María, o sea X, más la edad de Juan, o sea Y, X más Y, tiene que dar igual a 99. Eso es una de las cosas que viene del problema. Y por otro lado, dice que la edad de Juan, Y, es el doble de la edad de María, es 2 veces la edad de María, o sea 2 veces X. Como vemos, si queremos que se cumplan ambas cosas, porque es lo que nos pide el problema, estamos siendo inmediatamente dirigidos a un sistema de dos ecuaciones lineales, en este caso con dos incógnitas. Y por lo tanto, encontrar su conjunto solución es encontrar
la solución al problema que tenemos. Yo no les voy a recordar, porque seguramente ustedes se acuerdan cómo se resuelve un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Recuerden que hay varios métodos. A través de los ejemplos que vamos a ir viendo, vamos a recordar algunos, pero lo vamos a hacer muy a vuelo de pájaro, porque confío que este tema lo han visto tantas veces con anterioridad a esto, que no es necesario hacer un estudio intensivo de los distintos métodos de resolución. Recuerden, despeje y sustitución, igualación, multiplicación y suma miembro a miembro, y otros métodos más que van a ver después en la materia álgebra posterior a esta materia. Por lo pronto, en este caso, estamos viendo que el método de despeje y sustitución anda muy bien. ¿Por qué? Porque una de las variables ya está despejada en términos de las otras. En el método de despeje y sustitución yo tenía dos ecuaciones, de una de ellas despejaba una de las variables y la reemplazaba a ese valor, lo reemplazaba en la otra ecuación, y eso me conducía a una sola ecuación con una sola incógnita, ¿sí? Entonces, en este caso ya está despejado y en términos de x en la segunda ecuación. Por lo tanto, lo reemplazo, lo sustituyo en la primera y me queda x más y, pero y es 2x. Eso tiene que ser igual a 99. Esto es una ecuación de las que recontra sabemos resolver. 3x igual a 99, x igual a 33. Y si x es igual a 33, ya tenemos el valor que asume la variable x para cumplir simultáneamente estas dos cosas. Reemplazando ese valor en cualquiera de las dos ecuaciones del sistema, obtenemos el valor de y. En este caso prefiero usar el segundo porque me dice que y es el doble de x. Si x es 33, y es 66. Entonces, bueno, eso, a ver, me está diciendo que el conjunto solución de este sistema de ecuaciones es la parejita de valores, una sola parejita de valores, x igual a 33 y igual a 66. Efectivamente, fíjense, la edad de María, x, 33, más la edad de Juan, y, 66, suman 99. 33 más 66 es 99. O sea, estamos verificando de que esta solución cumple efectivamente el problema. La primera parte se cumple. Es cierto que Juan tiene el doble de la edad de María en esa solución que hemos encontrado. Sí, porque Juan tiene 66, María tiene 33, es efectivamente el doble. Gráficamente, x más y igual a 99 corresponde a una recta y igual a 99 menos x, o sea, pendiente menos 1, ordenada al origen 99. La otra y igual a 2x, recta de pendiente 2 y ordenada al origen 0, la que está en rojo acá. Y el punto de intersección es si grafico bien ambas rectas y tomo bien las medidas y las distancias, veo que efectivamente el punto de intersección de ambas es el punto 33 para x, 66 para y. Esto sería una visualización gráfica de este conjunto solución que hemos obtenido. Muchas veces hay, digamos, tendencia a hacer la gráfica y a ver el punto de intersección, pero eso puede ser un método impreciso. El método analítico que hemos seguido acá de despeje y sustitución nos da el valor exacto de x y de y. Esta gráfica que teníamos acá es un poquito tendenciosa porque da la impresión de que dadas dos rectas correspondientes a dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, siempre se cortan en algún punto, pero vamos a ver si eso siempre pasa. Es decir, si yo tengo dos rectas R1 y R2 en el plano, esas dos rectas siempre se cortan, y si se cortan, ¿en cuántos puntos se cortan? Por lo que hemos visto hace un rato en esta gráfica, bueno, acá hay un ejemplo en el que dos rectas se cortan en un solo punto. Por supuesto que nuestra intuición geométrica me dice que si dos rectas se cortan, si dos rectas no son paralelas, se van a cortar y se van a cortar en un solo punto. Si dos rectas son paralelas y diferentes, no se van a cortar nunca. Y si dos rectas son paralelas pero iguales, es decir, coincidentes, va a haber un montón de puntos en los que se van a cortar. Vamos a ver cómo
todo eso que acabo de decir, que son las distintas situaciones que pueden presentarse cuando uno estudie esta pregunta, vamos a ver cómo las podemos dilucidar también analíticamente. Caso 1. ¿Qué pasa si tengo dos rectas no verticales, con lo cual van a ser inclinadas u horizontales, y con distinta pendiente? Bueno, eso por supuesto quiere decir que yo podré, en cada una de las ecuaciones que correspondan a esas rectas no verticales, podré despejar y en términos de x, va a ser igual a m1 por x más b, la ecuación que le corresponda, y la ecuación que corresponda a la otra recta va a ser igual a m2, digamos, por x más b2. O sea, estoy llamando m1 y m2 a las pendientes de estas dos rectas y b1 y b2 a sus respectivas ordenadas al origen. Si estoy suponiendo que tienen distintas pendientes, quiere decir que m1 es distinto de m2. Eso me está hablando de dos rectas con distinta inclinación y por lo tanto van a ser dos rectas no paralelas que geométricamente es fácil imaginarse que se van a cortar y se van a cortar en un solo punto. Eso es lo que nos dice la intuición geométrica y por lo tanto el conjunto solución va a ser un solo puntito. Es lo que pasaba en el problema de hace un rato. ¿Sí? ¿Cómo vemos que analíticamente todo esto es así como hemos dicho? Simplemente porque acá vamos a proceder a resolver el sistema por otro método, igualación, despejar de ambas ecuaciones una de las variables e igualar los otros miembros. Ya tengo despejado acá y de la primera ecuación e y de la segunda ecuación, así que por transitividad, si esto es igual a y e y es igual a esto, entonces esto tiene que ser igual a esto. Por lo tanto, en la solución, m1 por x0 más b1 tiene que ser igual a m2 por x0 más b2. Y por lo tanto, si lo que quiero hacer es ver qué valor tiene que tener x0, o sea, quiero despejar en definitiva x0, puedo pasar m2 x0 al otro miembro restando, b1 al otro miembro restando, sacar factor común x0 de m1 menos m2, que va a ser distinto de 0 porque m1 es distinto de m2. Así que esta ecuación se transforma en algo distinto de 0 por x0 igual a b2 menos b1. O sea, si yo lo que estoy tratando es ver cuál es el valor exacto de x0, tengo que resolver esta ecuación, que es una ecuación lineal en la que el coeficiente es distinto de 0 y por lo tanto puedo despejar x0, va a ser una ecuación con una única solución, o sea, hay un único valor posible para x0 que va a surgir del despeje b2 menos b1 sobre m1 menos m2. Y a ese valor de x0 lo voy a usar, por ejemplo, reemplazándolo en la primera ecuación para encontrar el correspondiente valor de y0, que va a quedar entonces m1 por x0 más b1. Y ahí tengo la única parejita de valores x0 y 0 que cumplen al mismo tiempo las dos ecuaciones.